Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Gracias al Señor nuevamente. Vamos a compartir la palabra del Señor. Les invito a buscar, hermanos, en la palabra de Dios, el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer el capítulo 19 del 1 al 10. San Lucas, capítulo 19 del 1 al 10. Amén. Lucas 19. Lucas 19 del 1 al 10. Dice así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Bendito sea, Señor. Gracias, gracias porque eres bueno, misericordioso, por tu grande amor, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios, porque dejaste tu trono, tu corona, para venir a este mundo, para subir a esa cruz, Señor, y morir por nosotros. No solamente por un grupo de personas o por los judíos, Señor, sino por todo el mundo. Gracias, mi Dios, mi Padre, mi Señor. Engrandecido sea tu nombre por los siglos de los siglos. Aleluya. Que tu nombre sea exaltado desde la eternidad hasta la eternidad. Gracias, Señor, por ese amor tan grande, tan profundo, tan intenso, Señor, que tienes. Que tuviste para ir a la cruz y morir, dar tu vida por nosotros. Y aún, Señor, sigues teniendo el mismo amor por este mundo que se pierde cada vez, Señor, en las tinieblas. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor. Tu bendición sea, Señor amado, en este lugar, en cada hogar donde se escuche esta palabra, Señor, sea bendecido. Gracias, Padre bueno, por tu amado Hijo, te lo agradecemos. Amén y amén. Y amén. Estaban haciendo, hermanos, gracias al Señor. Vamos a hablar, hermanos, de un pecador, pues el título del mensaje: un pecador busca a Jesús. Dice, hermanos, que el Señor venía, pues, y entró, dice, a Jericó, porque iba pasando por la ciudad de Jericó, porque él, hermanos, ya iba a Jerusalén. Era la última semana de vida que iba a tener el Señor, porque ya iba a la cruz. Pero él siempre, hermanos, hasta el último instante, él haciendo de su misericordia, de su gracia, sanando a los enfermos. Y el que todo sabe, hermanos, vio una necesidad. Ya seguramente él sabía, porque él es omnisciente, todo lo sabe, y vio esa alma que tenía esa necesidad. Y es así, hermanos, como pues el Señor entre Jericó está caminando por allá, y había Jericó, hermanos, no era la Jericó de Josué. Ya había transcurrido mucho tiempo, incluso se había reconstruido, recuerdan, a pesar de la maldición que hizo Josué para aquel que reconstruyó la ciudad, pero ya habían pasado mucho tiempo. Y, hermanos, Jericó es construido en una nueva ciudad por Herodes el Grande, y era una ciudad hermosa, una joya de la arquitectura greco-romana. Dice que tenía, pues, hermanos, un palacio esplendoroso, tenía un teatro, un anfiteatro, tenía jardines hermosos, fuentes, y vivía en ese lugar la gente más aristocrática de ese lugar. Entonces, hermanos, generalmente, pues, casi la gente rica, porque dice que era un clima cálido.
Entonces la gente pues vivía muchas personas, pero todas de la aristocracia, mucha gente de dinero. Y allí vivía pues un personaje, Zaqueo, se llamaba Zaqueo. Se cree, hermanos, porque era un jefe de los publicanos. Los publicanos eran personas que cobraban los impuestos para Roma. Y los judíos despreciaban, es más, los odiaban a los publicanos porque eran ya, vamos a decir, abusivos, cobraban más de lo que debiera ser, no cobraban lo correcto, sino un porcentaje para ellos. Entonces, los judíos le tenían mucho, no los estimaban para nada. Y este hombre, hermanos, que dice que Zaqueo significa, hermanos, puro. Y ese nombre también es como decir un diminutivo de Zacarías. Bueno, y este hombre, Zaqueo, dice que era de baja estatura, de repente era de mi tamaño nomás. Entonces él tiene noticias de que va a pasar por ahí el Señor Jesús. Él había escuchado del Señor y bueno, tal vez también supo, hermano, de Mateo el publicano, que fue uno de los apóstoles del Señor. Tal vez él sabía que un apóstol pues del Señor había sido publicano. Entonces, él tiene tantas referencias, y más que todo, hermano, más que las referencias, había algo en su corazón. Él quería conocer al Señor, quería recibir al Señor, como cuando nosotros, hermanos, escuchamos la palabra y sentimos pues ese deseo de entregar nuestra vida a Cristo. Antes de conocerle, antes de escuchamos un mensaje o alguien nos habla y nos queda esa inquietud si no lo hemos recibido en ese momento y queremos que pase el tiempo para poder encontrarnos con alguna persona que nos lleve a la iglesia o que nos hable del Señor para si no hemos escuchado en la iglesia. Entonces, hermanos, vemos que este personaje pues que tenía tantos deseos, una necesidad profunda de Dios, él quería, a pesar que era rico, que tenía seguramente una casa muy espaciosa, muy hermosa, que vivía pues, hermanos, que en esta ciudad, dice que fuera de la ciudad crecían esos árboles, el bálsamo, que era pues, dice, algo fragancioso, algo muy hermoso. Entonces, hermanos, él dice, ¿cómo voy? Empieza a trazar un plan, ¿cómo voy a ver al Señor? Pero cuando ve que se acercan las multitudes tan grandes, las multitudes le seguían al Señor porque, bueno, unos porque querían aprender, o porque querían sanar, o porque querían que los alimente, otros por incredulidad, porque querían ver qué hacía para señalarle algo. De todo había en esa multitud, pero al ver la gran multitud, ¿por qué había tanta gente? También porque era la semana de la Pascua. Entonces, en ese tiempo, la Pascua venían de todo el país. Era ya, hermanos, una tradición que de todo el país Dios había dicho que los hombres de donde se tenían que venir a Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces, esa tradición que Dios les había indicado anteriormente, ellos la cumplían. Y bueno, ya no seguramente que venían solos, sino venían con las esposas, con los hijos. Entonces venía gente, hermanos, de Galilea, de Perea, venían comerciantes, venían ermitaños, venían de toda clase de personas. Entonces eso se aunaba a los habitantes que habían en Palestina y también la gente que vivía en Jericó. Y ellos dicen que tenían una costumbre de que si venía un personaje, alguien que pasaba por su ciudad, la gente salía a saludarlo. Era costumbre que
qué mejor si pasaba el Señor, que seguramente ellos ya tenían, hermanos, noticias de cómo el Señor había hecho tantos milagros y cómo era Él, querían conocer. Y ese es el deseo que tenía Zaqueo, de ver al Señor, de conocerle. Como nosotros, hermanos, tenemos el deseo actualmente, como quisiéramos conocer al Señor, como quisiéramos ver su rostro. Bueno, imaginamos con nuestros ojos espirituales cómo es el Señor, pero hay un deseo en nuestro corazón. Quisiéramos que ya el Señor venga para conocerle. Entonces, él también, como muchos seguramente, pero hablando específicamente de Zaqueo, pues hermanos, él quería conocer al Señor, quería verle. Él no pensaba para nada invitarlo a su casa, conversar con él, no. Su único deseo era ver al Señor, ver su rostro. Es el deseo que él tenía. Y cuando él ve las multitudes, dice, pues en la vida voy a poder ver al Señor. Y más que soy todavía de estatura baja, menos voy a poder ver. Entonces, hermanos, ¿qué hace este señor? Había esos árboles sicómoros, dice, que eran eran unos árboles, dice, muy frondosos, pero se podía subir. Eran las hojas hasta abajo, que las ramas caían hasta abajo, entonces dice que era fácil subir. Y era parecido, dice, a la higuera egipcia con sus hojas que eran de morera. Entonces, hermanos, cuando él ve que era imposible, que podía pues verlo al Señor por la multitud de gente, entonces él ve el árbol y se olvidó, hermanos, que era un aristócrata, que era un rico, que era un jefe, porque en Jericó, hermanos, se unían caminos y era un lugar muy comercial. Entonces se cree que él era administrador de impuestos de importación. Entonces era un hombre de mucho prestigio y era rico. Entonces él se olvida de todo esto, de su clase social, se olvida de que lo van a criticar, que se podía caer, tantas cosas que pudo haber pensado en ese momento, pero él solamente su deseo era ver al Señor. Hermanos, esto cuando nosotros nos ponemos a meditar, decimos, Señor, si este hombre que no te conocía, un hombre despreciado por la sociedad, un hombre que era un avaro porque robaba, pues quería más plata. Sin embargo, hermanos, nosotros que conocemos la palabra, que hemos recibido tantas bendiciones de Dios y que cada día, hermanos, recibimos bendiciones de Dios, sin embargo, a veces no tenemos ese deseo, hermanos. No tenemos el deseo de estar reunidos, el deseo de conocerle más, de acercarnos a Él, de sentir, hermanos, el calor de su mano, de escuchar su voz. ¿Cuántas veces, hermanos, leyendo la palabra nosotros podemos leer una porción que nos habla, como que el Señor nos estuviera hablando? Pero muchos son muy duros, hermanos. Los corazones se endurecen de tal manera que no tienen ningún deseo de servir al Señor de todo corazón, sino que van a la iglesia porque es día culto, porque ¿qué me va a decir pues el pastor si no voy? O que si son niños a veces o adolescentes, los padres tienen que estar pues, hermanos, jalándolos para que vayan. Entonces, pero no hay ese deseo. Pero entonces el ejemplo, hermanos, de este hombre que tenía ese deseo de ver al Señor, solo quería verlo nada más, era su deseo de verlo. Y ese es el deseo que debemos de tener nosotros, hermanos, de sentir, hermanos, la presencia del Señor. No podemos verlo físicamente, todavía el Señor no viene, sabemos que va a venir, lo estamos esperando, pero al menos desear, hermanos, la presencia del Señor
en nuestras vidas, hermanos. Desear la presencia de Dios. Que se mueva en nuestros corazones, hermanos. Y es tan hermoso cuando tu corazón se llena de la presencia de Dios que se quiere salir del pecho, hermanos. Se quiere salir, ya no puedes contener. Hay una presión, algo que ya no puedes porque está lleno de la presencia de Dios. Entonces eso es lo que tenemos que anhelar, como este hombre anhelaba, hermanos. Yo creo que él decía, yo lo único que quiero es verlo, nada más. Yo me conformo con verlo pasar. Y estando en alto, él pues lo iba a ver. Y eso, hermanos, es un ejemplo para nosotros. Anhelemos, hermanos, que la presencia de Dios se mueva en nuestros corazones, aleluya, porque eso es lo que nosotros tenemos que buscar cada día, hermano, la presencia de Dios. No podemos estar lejos de Dios, somos cristianos, hermanos, lavados con la sangre de Cristo. Hemos recibido tantas bendiciones de Él, cada día recibimos la vida, hermano, la fuerza, la salud, la comida, el vestido y todo lo que recibimos. Tenemos, hermanos, que buscar esa presencia que se mueva. Que se mueva, hermano, que seamos cristianos, que nos sentemos al lado de una persona que no conoce a Dios y diga, tú eres diferente porque siento algo especial en ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y sienten, y la gente que no es cristiana dice, tienes algo. No sé qué tienes, pero tienes algo especial. Porque es el Espíritu Santo, hermanos, que se mueve en nosotros. Y la gente puede sentir. Es algo maravilloso, hermanos, buscar la presencia de Dios. No nos quedemos, hermanos, no nos quedemos. Tratemos de tomar su mano. Como siempre decimos, hermanos, tomémonos de la mano de Dios, aleluya. Es tan importante, hermanos, no soltarnos de esa mano bendita. Porque a través de estar a su lado, hermanos, vamos a encontrar tantas bendiciones, hermanos. Vamos a recibir más. Cada día más bendiciones de las que Dios nos da. Sus misericordias dice que son nuevas cada mañana. No son las mismas, hermanos. Cuando me ponga, dimensionemos, hermanos, dimensionemos esta frase. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces la de ayer no es la misericordia de hoy día, es una nueva. Dios nos da nuevas misericordias, hermanos. Y eso lo recibimos y tenemos que ser gratos, hermanos. Devolviéndole, no podemos devolverle lo tanto que Él nos da, hermanos. Pero sí podemos entregarle nuestra vida, nuestro corazón cada día. Renovémonos, como dice el apóstol Pablo a los romanos. Tenemos que vaciar nuestra mente de todas las cosas mundanas, de todas las cosas sucias, de lo que recibimos de este mundo, hermanos. Y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo cada día. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Ya no como el cordero en el Antiguo Testamento que tenía que presentar los corderos muertos, no, hermanos. Ya no. Estamos en el nuevo pacto de la sangre de Cristo. Ya no más sangre de corderos. La sangre de Cristo, hermanos. Él nos lavó, nos cubrió. Amén. Lavó nuestros pecados. Entonces ahora tenemos que presentar nuestros cuerpos. No nos vamos a degollar para subirnos al altar, no, hermanos. Viviendo una vida agradable, una vida santa. Una vida, hermanos, que agrade a nuestro Dios. Este hombre no conocía, no sabía nada de Dios. Sin embargo, él anhela ver a Dios. ¿Y cuántos de nosotros anhelamos ver a Dios? Muchos no anhelan, hermanos. Muchos no anhelan. Y siempre se pone pretextos, hermanos, para hacer algo, para ir a la iglesia, para hacer algo. No puedo porque hay esto o el otro. Hermanos, tenemos que redimir el tiempo. Tenemos que redimir el tiempo, hermanos. El apóstol Pablo le decía a su hijo Timoteo, su hijo espiritual Timoteo, que le decía, redime el tiempo. Redime el tiempo. No todo es trabajo, no todo es estudio, no todo es tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer. No, hermanos.
Prioricemos. Prioricemos nuestra vida. La primera prioridad es Dios, hermanos. Si queremos un día estar con Él, pues hermanos, prioricemos nuestra vida. Primero es Dios. Primero es Dios. Yo sé que los tiempos han cambiado. Yo a veces hablamos y decimos, pero ¿cómo ahora todo ese estudio, todo que los domingos, ¿no? Que antes eran pues los domingos de nosotros? Sin embargo, ahora no, que hay una capacitación. Gracias a Dios que una capacitación para nuestro hermano que nos ayuda con la música. Y que tengo que dar mi examen, que tengo que hacer el otro, que tengo que hacer, hermanos. Es algo que, bueno, en mis tiempos que hemos estudiado, yo estudiaba, hermanos, de noche, de 6 a 10 de la noche, pero nada de que tengo que esto, que lo bueno, hacíamos nuestros trabajos también, nos reuníamos, teníamos que presentar trabajos, hacer ay Dios, salir, a veces teníamos que hacer entrevistas, que íbamos a entrevistar al alcalde, que íbamos a la municipalidad a entrevistar a pesas y medidas, cuando yo en derecho municipal hacíamos esas cosas, hermanos. Y así, diferentes cosas, no solamente eso, que tienes que hacer esto o aquello, teníamos que salir. Y teníamos que estudiar. Y la mayoría trabajábamos y teníamos que venir del trabajo rapidito, irte, saliendo a las 5, irte, a las 6 empezaban las clases. ¿Y a qué hora llegabas acá? A la 1 de la mañana. No había la movilidad que hay ahora. Y así tenías que recién cenar y trabajar. Y levantarte a las 5 de la mañana porque tenías que irte temprano a trabajar. Entonces, hermanos, todas esas cosas que les ayuden para que también los que estudian digan, Señor, ayúdame a redimir el tiempo. Ayúdame a redimir el tiempo. Hay que buscar a Dios. Estamos en los últimos tiempos, hermanos. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Hay que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Busquemos esa presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel iba, hermanos, por el desierto, la presencia de Dios iba con ellos. Moisés le dijo, si me tienes tu presencia, yo no voy a, parafraseando, yo no voy a ningún lado. Y la presencia de Dios estaba, hermanos, en esa nube de día y en el fuego de noche. Era la presencia de Dios que guiaba al pueblo, a nosotros también, hermanos. Ya no es un fuego, ya no es una nube. Él vive en nuestros corazones. Amén. A través del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Busquemos la presencia de Dios. Y siguiendo, pues, hermanos, con Zaqueo, ustedes saben que este pasaje es hermoso y pintoresco de Zaqueo, que se sube al árbol, y a los niños les encanta esto, como Jonás. Los dos, Jonás y Zaqueo, son los que a los niños les encanta. Y cantamos Zaqueo, ¿no? ¿Te acuerdas? El corito que cantábamos acá con el hermano Tonida también con los niños. Entonces, hermanos, Zaqueo, pues, está allí y llega el momento en que el Señor pasa por ahí. Seguramente que él estaba extasiado, hermanos, viendo al Señor. ¡Ay! Alegre, contento, ya lo vi al Señor, ya lo vi. Pero él para nada, hermanos, para nada. Miren, hermanos, por eso a mí me apasiona decir cómo el Señor nos sorprende, hermanos. ¿Cómo nos sorprende? ¿Qué le dice a Zaqueo? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo. Pero antes, hermanos, Zaqueo, el Señor nunca había visto a Zaqueo. Ni sabía cómo se llamaba. No, él no lo había visto. Como Zaqueo no lo había visto al Señor, el Señor tampoco lo había visto. Sin embargo, el Señor, que le dice, miró hacia arriba. Él sabía quién estaba ahí. Había una necesidad, como la mujer samaritana. Él tenía que pasar por Samaria y se quedó porque había una necesidad. Iba a venir la mujer a sacar el agua. Y así, hermano, le dice,
y le dijo Zaqueo, le dice por su nombre, hermanos. Zaqueo, date prisa. Zaqueo, date prisa. Hermanos, es como que en esta noche nos dijera a nosotros, hermano, a cada uno de nosotros, Juan, Carlos, Samuel, Osquitar, Claudia, María Antonieta, date prisa para buscarme, para doblar rodillas, para interceder. Vive vidas santas, vidas consagradas. Eso nos dice a cada uno, hermanos. Que busquemos a Dios. No tomemos el evangelio, hermanos, como si fuera algo que ya fue una vez y ahí se quedó. No, hermanos. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando en las cosas de Dios. Tenemos que tener un conocimiento cada vez mayor, hermanos, del Señor. No podemos quedarnos en el primer nivel de la santificación. Dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces el Señor nos dice en esta noche también, date prisa, búscame, dobla rodillas, ora. Hermanos, en la oración somos muertos, es como un árbol muerto, hermanos. Entonces tenemos que orar, buscar a Dios, hermanos. Darnos prisa, así como para ir a trabajar, el despertador. Bueno, ya no hay despertador, ¿no? El celular ahora, ya lo ponen ahí. Antes nosotros en nuestros tiempos teníamos el despertador que sonaba más de uno, nos debía saltar. Y ahora, pues, hermanos, ¡ay, tengo que levantarme ya! Para eso sí, hermanos. Tengo que ir a trabajar, ¿no? Y para Dios no hay prisa, hermanos. No hay prisa. Ni siquiera a veces nos encomendamos a Dios, hermanos. No, así me puedo ver mi serie, bueno, cosas que pueden llamar la atención en la televisión. No sé, no, yo no les digo que no vean, hermano, no vean novelas, no vean nada de esas cosas, pero bueno, a veces hay programas culturales que uno puede ver, pero que sea cultura, pues no de la resistencia, esas cosas que pasan. Entonces, hermanos, vemos cómo el Señor pues le dice, date prisa. Date prisa. ¿Cómo se sentiría Eliseo, hermano? ¿Cómo se sentiría Eliseo? Date prisa. Pero si él no me ha visto que yo me subí al árbol. Él no me ha visto que estoy, ¿por qué me dice que me dé prisa? Pero él no se puso a meditar, a pensar, a divagar. Él inmediatamente dice, bajó. Date prisa, desciende. Descendamos, hermanos, de esos pensamientos, de esa nube en la que estamos. Yo recuerdo mucho, hermanos, cuando era niña en el colegio, si uno estaba distraída, las profesoras en primaria tenían una regla, pero de 1 metro. Entonces, y si ellas se daban cuenta si la alumna estaba distraída, porque yo no estoy con hombres más con mujeres, entonces ella estiraba su regla y no te pegaba, pero te hacía y decía, ¿qué estás? ¿Dónde estás? ¿Estás? ¿Cómo decía en el sol? La luna de Paita y en el sol de Piura, decía, no sé por qué. Estás pensando, estás distraída, estás pensando en la luna de Paita y en el sol de Piura, nos decía. Y bueno, de repente era piurana, una persona de pariente piurano, pero siempre así decía una de las profesoras. Y con su reglita te tocaba la cabeza, así, un poquito. Entonces, hermanos, descendamos. Así como el Señor le dice, date prisa, descendamos también de nuestro orgullo, de nuestro yo, de nuestras actividades que nos están robando, hermanos, las bendiciones de Dios. Nos están robando, nos estamos preocupando de las cosas materiales, hermanos, y estamos dejando lo más importante, que es buscar a Dios, hermanos.
descendamos de ese nivel, de ese orgullo, de ese yo tengo que hacer, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer el otro, tengo que reunirme con mis amigos, tengo que, hermano, está bien, pero también tienes que tener un tiempo para Dios. Dios nos da 24 horas. Entonces es tiempo, hermano, de descender. Descender en el nivel espiritual que ustedes, que cada uno de nosotros nos hemos puesto, hermanos. De repente, pues, hermanos, creemos que ya nuestro nivel espiritual está completo y ahí nos quedamos, queremos quedarnos ahí. Pero tenemos que, la santificación, hermanos, es progresiva. Progresiva, no es que ya eres, que estás en el último nivel. Los niveles los vamos, hermanos, cada día vamos subiendo un escalón espiritual. Por eso la santificación, todos no podemos tener la misma santificación. Es de acuerdo, hermanos, a nuestra relación con el Señor. Si yo tengo una relación más vital con Dios, pues estaré pues en el 10º lugar o más arriba. Pero si no tengo relación, si no oro, si no busco, si primero es mi yo, mi orgullo, yo voy a ser profesional y tengo que hacerlo, está bien, hermano, es correcto, el deseo es bueno superarnos, es bueno estudiar, no importa que seamos mayores, estudiar, pero no dedicarme todo mi tiempo. Y eso, hermanos, es lo que tenemos que descendamos de ese lugar que nos hemos fabricado para estar en esa altura. Y el diablo, hermanos, siempre él pone pretextos, que nosotros los tomamos, no puedo por esto, no puedo por aquello, no puedo. Bueno, cada uno vamos a dar cuenta de Dios, hermanos. Entonces le dice, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Oye, hermano, yo creo, ¿cómo se sentiría verdaderamente Zaqueo? ¿Cómo se sentiría, hermanos? Que le digan que va a posar en su casa, que se va a quedar en su casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Hermanos, verdaderamente este hombre tuvo un privilegio tan grande, hermanos, tan grande de poder recibir en su casa a Dios. Que nosotros también, hermanos, tengamos ese privilegio. No cerremos las puertas de nuestro hogar. Que nuestros hogares, hermanos, estén las puertas abiertas para que pueda entrar el Señor cada día a bendecir nuestros hogares. Pero si nosotros no estamos en comunión con Él, se pasará, hermanos. Recordemos cuando salen de Egipto en la última plaga, todos tenían que haber matado su corderito y con la sangre haber pintado pues el dintel de su casa. Donde el ángel encontraba la sangre, no entraba a dar muerte al primogénito. Pero si no había, entraba y daba muerte al primogénito. Entonces, hermanos, nosotros también tenemos que abrir las puertas imaginariamente en nuestro hogar, de nuestra casa, que somos cada uno de nosotros, como dice pues en Hebreos. Entonces, hermanos, es importante que meditemos, hermanos, cómo estamos delante de Dios. ¿Le estamos dando nuestro tiempo a Dios o no? Y es así, hermanos, como el Señor cuando le dice desciende, date prisa, Él ama. Aquí, primero, Zaqueo lo está buscando. Un pecador lo busca al Señor, pero acá el Señor lo busca al pecador. El Señor faltaba días para que suba a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Pero Él, ese amor que tenía por esa ovejita, hasta el último, el Señor, como el buen pastor, ama a las ovejas. Y Él iba a morir por todas las ovejas, por todo el mundo. Entonces, hermanos, Él lo llama, Él lo busca. Y Él se queda, pues, hermanos,
entra a la casa, él dice que Zaqueo pues tan gozoso lo recibe, y allí, hermanos, la gente empieza a murmurar. Como siempre, la murmuración, la crítica, que ya dentro de la iglesia no puede haber, hermanos. A veces nosotros comentamos algo, pero no es crítica. Crítica es otra cosa, hermanos. Y la crítica sale del lugar y se va afuera a comentar con la gente que no conoce. ¿Sabes que es así? Entonces, hermanos, es importante, ¿por qué murmuraban aquí? Porque sabían, porque lo despreciaban a Zaqueo, porque era el recaudador de impuestos, el que les robaba también. No lo querían. Pero, hermanos, el Señor, Él igual entra a la casa de este hombre pecador, porque Él busca, hermanos, a los pecadores. Faltaba poco para que suba a la cruz, como les decía, y Él sigue buscando hasta ahora, hermano. Ya fue a la cruz, Él está a la diestra del Padre, murió, resucitó, está a la diestra del Padre, pero Él sigue buscando al pecador. Él sigue buscando, hermanos. Por eso es tan importante que nosotros también, hermanos, tenemos que compartir la palabra, no quedarnos. Hay diferentes maneras, hermanos, si nosotros nos ponemos a analizar cómo el Señor sanó, cómo llamó a los pecadores, de una forma llama a la samaritana, de acá Zaqueo, o cómo sana a los enfermos, de diferentes maneras, o sea, de diferentes maneras, porque todos los que sanó también se salvaron. Les perdonó sus pecados y los sanó. Entonces, hermanos, nosotros también, de diferente manera, no nos quedemos en las cuatro paredes de la iglesia, sino donde salgamos, compartamos la palabra, porque el Señor ha muerto por todo el mundo y Él ama al pecador. Él quiere que todos vengan a su conocimiento y a su verdad. Y vemos también entonces Zaqueo puesto en pie. No sabemos, hermanos, si Zaqueo pues ya seguramente que después que han cenado, que han departido, le habrá hecho un banquete al Señor, a sus apóstoles. Él se para y dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad de mis bienes. O sea, hermanos, aquí es honesto Zaqueo, de los bienes, de lo que él ha trabajado, de lo que le ha costado trabajar para tener esos bienes. De esos bienes es que está dando la mitad. La mitad, dice, doy la mitad a los pobres. Y esto al Señor le gustaba, se el joven rico, vende tus... Cuando le dice que venda todo lo que tiene, el joven rico se va porque dice que era muy rico. Tenía muchas posesiones. Entonces, hermanos, y así vemos cómo, por eso el Señor seguramente que, pues, ¿cómo se sentiría el Señor que un pecador, cómo, no más que todo, hermano, quisiera que nos diéramos cuenta, dimensionemos, cómo fue el cambio, en qué momento. Él fue un cobrador de impuestos y un jefe todavía administrador que mandaba, que tenía pues a su cargo a los cobradores, y él ha subido, siendo eso, ha subido al arco, pero baja siendo otra persona. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo Dios lo cambió? Para que él entre con gozo, le prepare el banquete y luego le diga, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo, dice, y si en algo he defraudado a alguno, le devuelvo cuadruplicado. Hermanos, no, la ley no pedía que dieran cuadruplicado. Solamente se podía dar más cuando robaban. Pero en este caso fue una defraudación, no un robo que fue y tomó el objeto, sino que cobró un poco más. Entonces él se está poniendo más, hermanos, de lo que decía la ley que podían devolver, y un 20% más.
O sea, por decir, si él le había defraudado, por decir 100 denarios, ya le devuelve los 100 y 20% más. Un ejemplo. Entonces, hermanos, pero él dice no, él quiere dar cuadruplicado. Él mismo se pone pues una suma alta. O sea, qué cambio, qué transformación, porque el evangelio es cambio, es transformación. Él cambia nuestras vidas, aleluya, somos diferentes. Porque el evangelio no es, hermanos, solamente decir ya, dice la Biblia esto. No, hermanos, es cuando llega a tu corazón y transforma nuestras vidas. Si éramos pues rateros, ahora ya no vamos a ser rateros, hermanos. Porque el evangelio cambió nuestros hábitos malos. Nos saca todo lo malo. Porque la sangre de Cristo tiene poder, aleluya. Y somos lavados con la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. Y luego Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hermanos, había muchos como él que vivían robando, estafando, entonces no tenían la fe de Abraham. No eran, claro, todo judío era descendiente de Abraham, pero esa gente que se apartaba haciendo cosas malas, vamos a decir, y no tenía la fe de Abraham para ser honrado, justo, no era, ya no se le consideraba hijo de Abraham. Si acuerdan a Gálatas, si lean Gálatas. Pero el Señor le dice por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque él había cambiado. Él está transformado. Él está diciendo que va a dar la mitad de sus bienes para los pobres, y si ha defraudado, pues va a devolver cuadruplicado. Entonces, hermanos, y finalmente dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Cristo, hermanos. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Este mundo estaba perdido en las tinieblas, hermanos, del pecado. Pero el Señor dio su vida, hermanos. Derramó su sangre gota a gota para, de esa manera, hermanos, ese sacrificio, hermanos, de Cristo agradó al Padre. Y es una ofrenda que Dios la recibe, y que ahora, hermanos, en este momento que está haciendo esa función tan grande, hermanos, de ser nuestro sumo sacerdote, Él presenta su sacrificio, aleluya. Presenta su sacrificio delante del Padre y dice, perdona pues a Hugo, perdona a Antonieta, perdona a Osquita, perdona a Carmen, a Sam, y así a cada uno, hermanos. Pero tenemos que arrepentirnos, hermanos. Tenemos que arrepentirnos. No hay perdón si no hay arrepentimiento, hermanos. El Evangelio busca el arrepentimiento de pecados. Reconocer que somos pecadores. Y que al reconocer que somos pecadores me arrepiento de haber tenido una vida mala. Y pido perdón al Señor. Le pido perdón. Y lo recibo como mi Salvador y Señor de mi vida. Él vino para eso a este mundo, hermanos. Para buscar y salvar lo que se había perdido. Él murió por todo el mundo. Por eso Juan 3:16 que dice, porque de tal manera, repitamos, hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, solamente quiere que creamos y recibamos, reconozcamos ese sacrificio tan grande. Y Él vino a dar, como dice también el Señor, que Él vino a dar su vida voluntariamente. Nadie lo mandó a la muerte. Yo doy mi vida voluntariamente, dijo el Señor. Y es verdad, hermano. Nadie, fueron circunstancias o personas que entraron en ese momento para que Él vaya a la cruz. Pero Él vino a morir exclusivamente, por eso se hizo hombre. Porque como Dios no podía morir, y se hizo hombre para poder morir. Hermanos queridos,
Es tiempo de evaluarnos. Es tiempo, hermanos, de darnos prisa, de sendar para entrar a esa comunión con nuestro Dios. Como Zaqueo, él lo hizo gozoso. Que nosotros también lo hagamos con gozo, abriendo nuestros corazones, para que cada día la presencia de Dios permanezca en nuestras vidas, hermanos. Y si sienten que su corazón no hay, busquemos a Dios. Él está presto, porque Él es fiel. Amén. Y Él va a venir nuevamente, hermanos. Y va a morar en nuestros corazones. Vamos a sentir su presencia de una manera, pues, grande, hermanos. Que Dios les bendiga. Seamos fieles hasta la próxima. Amén. Amén.